El camino de la sabiduría. Este es un cuento sobre Filón, un joven que quiere aprender filosofía y que conoce a Sócrates, el más sabio de los hombres. Juntos, dialogan sobre los temas más importantes de la vida, pero también se enfrentan a la hostilidad de sus enemigos. Este es un cuento que te invita a reflexionar sobre el valor de la sabiduría y el ejemplo de Sócrates. El viaje de la sabiduría. Había una vez un joven llamado Filón, que vivía en Atenas, la ciudad más importante de Grecia. Filón era un apasionado de la filosofía, el amor a la sabiduría, y quería aprender todo lo que pudiera sobre el mundo y sobre sí mismo. Por eso, se dedicaba a escuchar y a dialogar con los distintos maestros que enseñaban en la plaza pública, los sofistas, que decían poseer la verdad y cobraban por sus lecciones. Sin embargo, Filón no quedaba satisfecho con lo que oía, pues le parecía que los sofistas eran hábiles con las palabras, pero no con las ideas, y que se contradecían entre ellos y con la realidad. Un día, mientras paseaba por el ágora, Filón se encontró con un hombre de aspecto humilde y barba larga, que estaba rodeado de un grupo de jóvenes que le hacían preguntas. Era Sócrates, el filósofo más famoso y respetado de Atenas, que no cobraba por su enseñanza, sino que la ofrecía gratuitamente a quien quisiera escucharlo. Filón se acercó con curiosidad y se quedó impresionado por la forma de hablar de Sócrates, que no afirmaba saber nada, sino que interrogaba a sus interlocutores con preguntas sencillas y profundas, que los hacían darse cuenta de su propia ignorancia y de la necesidad de buscar el conocimiento verdadero. Filón sintió una gran admiración por Sócrates y le pidió que lo aceptara como discípulo. Sócrates accedió con gusto y le dijo: «Bienvenido, Filón. Me alegro de que quieras acompañarme en este viaje de la sabiduría, que es el más importante y el más difícil de todos. Pero debes saber que no soy un maestro que te va a dar respuestas, sino un amigo que te va a hacer preguntas. No pretendo enseñarte nada, sino ayudarte a que descubras por ti mismo lo que ya sabes en tu alma, pero que has olvidado. Mi método es la ironía y la mayéutica, es decir, la refutación y el parto. Con la ironía, te mostraré que lo que crees saber no es más que opinión y prejuicio, y con la mayéutica, te asistiré para que des a luz la verdad que llevas dentro. Así, juntos, avanzaremos hacia el conocimiento de lo bueno y lo justo, que es la esencia de la sabiduría». Filón aceptó el reto y se convirtió en uno de los más fieles seguidores de Sócrates. Durante varios años, lo acompañó por las calles de Atenas, participando en sus diálogos con todo tipo de personas, políticos, poetas, artesanos, comerciantes, soldados, etc. En cada conversación, Filón aprendía algo nuevo, no solo sobre los temas que se trataban, sino también sobre sí mismo y sobre los demás. Se dio cuenta de que la sabiduría no era algo que se pudiera poseer, sino algo que se debía buscar constantemente, con humildad y con valentía, sin dejarse llevar por la vanidad o el miedo. También se dio cuenta de que la sabiduría no era algo abstracto o teórico, sino algo práctico y vital, que tenía que ver con la forma de vivir y de actuar, con el bien y la felicidad. Pero no todos apreciaban la labor de Sócrates. Algunos lo veían como un peligroso corruptor de la juventud, que los alejaba de las tradiciones y de los dioses de la ciudad, y que los incitaba a cuestionar la autoridad y las leyes. Estos enemigos de Sócrates lo acusaron falsamente de impiedad y de sedición, y lo llevaron a juicio ante el tribunal popular. Allí, Sócrates se defendió con elocuencia y con dignidad, pero no renunció a su misión de filósofo, ni se arrepintió de sus actos, ni se sometió a las exigencias de sus acusadores. Por el contrario, afirmó que había sido enviado por el dios Apolo para examinar y mejorar la vida de los atenienses, y que no dejaría de hacerlo aunque le costara la vida. El tribunal, influenciado por la calumnia y la envidia, lo condenó a muerte por una escasa mayoría de votos. Sócrates aceptó el veredicto con serenidad y con coraje, y rechazó la posibilidad de escapar de la prisión, que le ofrecieron sus amigos. Prefirió morir fiel a sus principios que vivir traicionando su conciencia. Filón estuvo junto a Sócrates hasta el último momento, y fue testigo de su muerte ejemplar. Vio cómo el sabio bebía la cicuta, el veneno que le habían dado, sin temblar ni lamentarse, y cómo se despedía de sus amigos con palabras de consuelo y de esperanza. Filón lloró la pérdida de su maestro, pero también sintió una profunda gratitud por todo lo que le había enseñado y por el ejemplo que le había dado. Se prometió a sí mismo seguir el camino de la sabiduría que Sócrates le había mostrado, y transmitir su legado a las generaciones futuras. Así lo hizo, y se convirtió en uno de los más grandes filósofos de la historia, que inspiró a muchos otros con sus obras y con su vida. Fin. Si te ha gustado, dale al botón de like y suscribirse.